Bienvenido al canal donde exploraremos las historias más oscuras y terroríficas por las cuales han pasado personas comunes como tú y como yo. Esta es la historia que para muchos puede ser sacada de una película de horror. Sin embargo, pasó en la vida real. Se trata de un suceso asombroso que sucedió en el 2020, al inicio de esta terrible enfermedad que nos sorprendió a todos. Ocurrió en la ciudad de Iquitos, Loreto, en el Perú. Un campesino de nombre Juan Pablo Vaquero Arimulla, quien contaba con 48 años de edad, estaba laborando en su chacra, como le dicen a los sembradíos en el Perú. Resbaló teniendo una caída, ocasionándose un fuerte golpe en la cabeza. Aturdido por el golpe, fue auxiliado de inmediato por la familia, quien en estos casos de manera lógica corre al hospital para que lo atiendan. De acuerdo a medios locales, fue llevado al Hospital Apoyo. Según las medidas protocolares, le permitieron el ingreso al hospital, pero sin acompañantes, debido a que existían muchos temores al contagio. Con las justas le tomaron sus datos básicos, lo trasladaron en una camilla y lo colocaron en un pasillo. El médico de guardia le informó tiempo más tarde a su hermana, quien estaba angustiada a las afueras del hospital, que su hermano Juan Pablo había contraído el virus. Por esta razón fue trasladado al nosocomio, hospital destinado a atender personas contagiadas. Al parecer, Juan Pablo, esperando que lo atendieran, se desmayó debido quizás a la contusión producto del golpe de la caída. Alguien pasó por el pasillo, quizás el enfermero o enfermera de turno, le habló a Juan Pablo y al no contestarle le tomó el pulso. Según este, carecía de signos vitales. Fue entonces declarado muerto. Debido al terror que había al contagio, fue colocado de inmediato en una bolsa negra, de esas típicas para envolver cadáveres. Fue llevado a la morgue donde yacían los demás cuerpos sin vida, en su mayoría víctimas de esta terrible enfermedad. Cabe destacar que la ciudad de Iquitos al principio de toda esta situación mantuvo un estatus de riesgo extremo en contagios. Así que solo pueden imaginar la cantidad de cadáveres que había a diario. Por esta razón, y como hicieron en muchas ciudades en estas condiciones, improvisaron fosas comunes para enterrar a estas víctimas. Incluso algunas ciudades grandes como Lima hasta se tomaron las medidas de incinerarlos. Felizmente, no fue el caso para Juan Pablo. Posteriormente, cuando la hermana se traslada al hospital, un médico le informa que su hermano había muerto víctima de esta terrible enfermedad. La mujer comentó a los medios que le negaron ver el cuerpo de su hermano debido a los protocolos y que tuvo que volver a su casa a comunicar la terrible noticia a su familia. Los familiares desconsolados decidieron hacerle un homenaje al difunto sin tener un cuerpo presente sobre el que llorar, de alguna manera resignándose a su pena. El supuesto cadáver de Juan Pablo, al igual que los demás, fueron llevados a las afueras de la ciudad a una fosa común destinada para enterrarlos. Sin embargo, esa noche y por azares del destino, estaba lloviendo en la ciudad que por pertenecer a la selva peruana es muy común que caigan lluvias muy fuertes. Además, para fortuna de Juan Pablo, ya era de noche, lo cual solo le echaron algunas pocas palas de tierra. Lo más insólito de la situación fue que Juan Pablo reaccionó volviendo en sí y desconcertado no entendía qué estaba pasando, viendo todo negro a su alrededor y faltándole el aire. En medio de su confusión y desespero, logró romper y abrir la bolsa, encontrándose en una montaña de bolsas negras iguales a las de él. Aturdido sin entender las razones por las cuales se encontraba allí y haciendo lo que cualquiera hubiese hecho en su lugar, buscó escalar a la cima de la fosa para salir de ella, lográndolo gracias a las pocas palas de tierra que tenía encima.
Aún desorientado, inició una caminata en la oscuridad, que sin saberlo lo alejaba más de la ciudad. Juan Pablo tenía un olor putrefacto que obtuvo de aquellos cadáveres que fueron sus compañeros de fosa. Realmente el olor fétido que emanaba de él era como se suponía debía oler un zombie. Pasaron 3 días deambulando, noche, día, buscando su casa. Después de haber recorrido más de 10 kilómetros, una tarde el hombre llegó por fin a su casa. Débil y aturdido, toca la puerta. Abre la hermana. Su mayor sorpresa es que en la puerta estaba lo que parecía un muerto viviente. Además, su olor fétido hizo que entrara en pánico. Pegó un grito desgarrador. Su mente pensó: ¡un muerto! Nadie se atrevía a tocarlo. Eso duró unos minutos hasta que les habló y les dijo: estoy bien, no se preocupen. Pero cayó al suelo producto del cansancio y la deshidratación. Al parecer padecía pérdida de memoria, por lo tanto no podía dar mayores explicaciones de lo que le había pasado. Todos en casa, alarmados, corrieron a la puerta y reconocieron al hombre. Era como un sueño, lo miré bien y era él. Me levanté, lo agarré y lo bañé, exclamó la mujer. Ahora ya está con nosotros, pero no sé cómo pasó. ¿Por qué dijeron que mi hermano estaba muerto? No entiendo. Hasta el momento, el nosocomio no se ha pronunciado sobre este asombroso e inesperado suceso. Muy a pesar de esta anécdota tan terrorífica, no dejo de preguntar: ¿te gustaría que algún familiar que consideres muerto un día toque a tu puerta? Tu respuesta déjamela en los comentarios. Hoy por hoy, esta anécdota termina siendo la más aterradora e inesperada que se ha padecido en esta época. Nos vemos en el próximo cuento.